Lo que estás por ver es una lista de personalidades históricas y también modernas, quienes son la fiel representación de tenerlo todo en esta vida y a la vez no tener nada, de poseer riquezas, fama y poder sin igual y también ser dueño de un vacío, una miseria y una infelicidad sin paralelo. Estas personalidades han pasado por la puerta trasera de la historia acusados de vender su alma a Satanás. Creas en estas cosas o no, te parezcan situaciones falsas o reales, lo cierto es que son historias llamativas y en algunos casos llenas de maldad y cosas que repugnarían incluso al más fuerte. Estas son 7 personas históricas que vendieron su alma al diablo. Número 7. Giuseppe Tartini fue quizá el mejor violinista de la historia y uno de los músicos más excelsos que jamás haya existido. Su talento ha vencido las barreras del tiempo para ser tenido entre los violinistas de la era moderna como un ejemplo de algo inalcanzable. Este hombre tenía un temperamento horrible. Se sabe que una vez, de joven, al escuchar tocar a alguien mejor que él, le dio un ataque de ira tal que lo obligó a huir de la ciudad donde residía para recluirse en las afueras y practicar en soledad por años, hasta aumentar considerablemente sus capacidades. Tartini era una persona que podía estar practicando hasta 12 horas por día sin parar, y que todo esto haya ocurrido en el siglo XVIII no quiere decir que la medicina era tan primitiva como para que los médicos no advirtieran que estas conductas traerían problemas graves a la salud del prodigio. Pero Giuseppe los ignoraba. Lo más importante de su vida no era ni su familia ni sus escasísimos amigos, sino alimentar su propio talento, lo que al parecer lo hacía un hombre con un carácter poderoso, que a decir verdad era más bien débil. Cuenta la leyenda que una de las pocas noches en que pudo dormir, a Tartini se le apareció el diablo, quien describió como un ser encantador. Él escribió lo siguiente: en un momento dado le di mi violín a Satanás y le pedí que interpretara alguna pieza. Mi asombro fue inmenso cuando lo escuché tocar, con increíble bravura e inteligencia, una sonata romántica. Fue tal mi maravilla y éxtasis que quedé pasmado y de manera violenta me desperté. En plena madrugada, Tartini intentó replicar con su violín la pieza exacta que supuestamente el diablo le había regalado. Esta obra se convirtió en el Trino del Diablo y es una de las composiciones antiguas más famosas de la historia y la que lo haría ser conocido por siglos. La estás escuchando ahora mismo. Era una pieza tan inusual, tan maravillosa, tan impecable, tan adelantada a su época y tenida en el mundo de la música como algo casi imposible de tocar con perfección, que lamentablemente, de la mano con una historia que quizá debió haber omitido, Tartini pasó a la posteridad como un músico que hizo un trato con el diablo. Lo que debía ser el máximo, inigualable deseo de cualquier violinista, tuvo otro punto flaco que el prodigio nunca imaginaría. Incluso en su lecho de muerte, se sabe que él lloraba diciendo que su trino del diablo era literalmente excremento comparada a la versión que le tocó Satanás aquella noche. Número 7. Número 6. Edward Alexander Crowley, conocido mejor como Aleister Crowley, quien tenía la reputación de ser el hombre más torcido que jamás vivió, es quizá el ocultista más célebre de la historia. Y lo extraño es que no es un personaje de la antigüedad, es alguien que vivió en el siglo XX y murió en el año 1947. Proveniente de una familia muy adinerada, Alexander quedó huérfano de niño y fue criado por 2 tías ultraconservadoras y católicas. Esto debió haber devenido en una crianza estricta que convirtiera al chico en alguien muy sobrio y serio, pero lo cierto es que desde niño fue tenido como un demonio. Escribía poesía erótica, era increíblemente morboso y su conducta aún hoy, más de 100 años después,
sería considerada bastante escandalosa. Formó parte de numerosas sectas y grupos dedicados al esoterismo. Alcanzó un gran rango en todas y cada una de estas sociedades secretas. Era respetado y temido. Crowley se hizo famoso mundialmente como un hechicero temible y dedicó su vida a hacer todo lo que se supone Dios aborrecía: magia negra, rituales abominables, orgías, drogas, invocación de demonios terribles y, por supuesto, la adoración de numerosos seres del inframundo. Se ofreció al comunismo ruso para ayudarlos a destruir el cristianismo y escribió varios libros esotéricos. Tuvo una hija con una mujer, a las cuales abandonó de la manera más artera en medio de un viaje. A Aleister Crowley se le ha citado diciendo que el sacrificio humano es maravilloso para los rituales. De hecho, él dijo una vez: un niño es inocencia pura, es la víctima más apropiada para un ritual. ¿Cómo una persona así, que reconoció cometer tantas atrocidades y en una época tan estricta, donde este tipo de cosas era todavía más perseguida de lo que sería hoy, logró conseguir tanta fama, respeto por parte de grandes autoridades y dinero que precedió la fortuna de sus difuntos padres? Como un hombre de esas características vivía en una mansión tan grande, rodeado de lujos y protección que venía inclusive de algunas personalidades de su época? Muchos lo atribuyen a un pacto demoníaco. Aleister Crowley había vendido su alma al diablo y a cambio esparció inmoralidad allá donde él fuere. Número 6. Número 5. Urbain Grandier se convirtió en uno de los sacerdotes católicos más célebres de todos los tiempos, por todas las razones equivocadas. Este hombre tiene una reputación todavía más baja que los antipapas, y las pruebas de que vendió su alma a Satanás fueron tan precisas e irrefutables que el Tribunal de la Inquisición deliberó en tiempo récord. Primero veamos su historia. El padre Grandier era un tipo extremadamente morboso y calenturiento. Rompió sus votos del celibato no una, sino más veces de la que los dedos de las manos y de los pies de docenas de personas podrían contar. Y no solo eso, intentaba seducir a las monjas, y muchas de ellas afirmaron que él intentó embrujarlas para convertirlas en sus esclavas sexuales. Esto se supo porque al allanar su habitación encontraron varios objetos de brujería relacionados a este tema. Pero aparte de tener un apetito sexual voraz, el padre Urbain Grandier también era alguien con ganas de grandes riquezas. Esto último se supo porque al revisar sus aposentos encontraron escondido un contrato escrito por su puño y letra donde básicamente afirmaba venderle su alma al diablo, firmado por él. Este contrato que estás viendo en pantalla todavía se conserva impecable en la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Quieres saber un detalle terrible? La supuesta firma de Satanás está en el documento. Se piensa que habrá sido forjada por un nigromante de la época que ofició como intermediario entre él y el crédulo sacerdote. O, por otro lado, quién sabe. Aún a pesar de esto, el padre Grandier suena como alguien con quien quisieras tomarte una cerveza. Lamentablemente, lo quemaron en la hoguera. Número 5. Número 4. Aún a la fecha, es increíble la cantidad de gente que piensa que esta historia es real, aunque ciertamente hay detalles dentro de la misma que no pertenecen a lo meramente esotérico sino a lo factual, es decir, pasaron en verdad. Robert Johnson es conocido por ser uno de los más, si no el más grande cantante de blues de toda la historia. El mismísimo Eric Clapton dice que Robert tuvo la voz más prodigiosa que jamás existió. Antes de él, durante él y aún hoy, 75 años después de él, no ha habido ningún otro cantante de blues que se le asemeje. Su voz por sí misma está considerada como una de las más prodigiosas de toda la historia. Y por si lo anterior dicho fuera poco, hay otro detalle increíble. Robert Johnson también es tenido como un maestro incomparable de la guitarra.
Se dice que su maestría sobre el instrumento era no maravillosa, sino ya de plano perfecta. No tenía par. ¿Y quieres saber algo más? Todo esto lo logró en su infancia y temprana adultez, pues Robert Johnson vivió solo hasta los 27 años. Es probable que su reputación haya sido mundialmente manchada con eso de que vendió su alma al diablo producto de la envidia de los demás. Pero hay detalles testimoniales curiosos, como que por ejemplo sus vecinos y peor aún, amigos, afirmaban que Robert de adolescente no solo era pésimo cantando, sino que de plano no sabía ni siquiera tocar la nota más simple usando la guitarra. Lo que hace, por más prodigioso que sea, que el tiempo requerido para llegar al nivel que llegó desde su adolescencia hasta su muerte sea casi imposible, más hablando de alguien que no recibió educación musical. El hecho de que a Robert le gustaba practicar su canto y su guitarra por la noche en un cementerio del poblado para que nadie lo molestara, no ayudó en nada a su leyenda. Se dice que su fervor por convertirse en el más grande era tal, tan obsesiva, tan ferviente, tan ardorosa, que una noche el diablo se le apareció en un cruce de caminos y le hizo el ofrecimiento. Él aceptó. Acto seguido, Satanás le pidió su guitarra para afinarla y al entregársela, Robert era básicamente un músico completamente distinto. El resto es historia. La leyenda de este hombre es tal que incluso se han hecho monumentos a ella. Estas guitarras simbolizan el cruce de caminos donde Robert conoció al diablo. Número 4. Número 3. La maravillosa actriz Kathy Bates hizo un fantástico papel interpretando a la persona número 3 de esta lista en el show American Horror History. Afortunadamente o desafortunadamente, pocos saben que este monstruo de hecho existió. Delphine LaLaurie sale por la puerta trasera de la historia como ser humano. Fue uno de los monstruos más horrendos en la memoria de Luisiana y Estados Unidos. Esta mujer fue una asesina serial con mucho poder. Su fortuna era enorme y mataba principalmente esclavos, sometiéndolos a torturas que son francamente difíciles de describir. Se dice que cuando se enojaba con uno de ellos, le mandaba abrir un agujero en la panza para sacarle el intestino lentamente y amarrárselo a las caderas como un cinturón. Muchas veces extirpaba los genitales de aquellos que le fallaban. Le cosía la boca a las esclavas y amputaba a punta de hacha brazos y piernas a esclavos que ya no le servían, para colgar estas extremidades en el cuarto donde dormían simplemente como advertencia, entre moscas y podredumbre. Una vez, una de sus esclavas, que tropezó en una fiesta de alta sociedad celebrada en su mansión, prefirió arrojarse desde lo alto de la misma antes que enfrentar el castigo de Madame LaLaurie. Una vez la justicia tuvo que interceder, pues los rumores de que esta mujer era un monstruo ya no tenían vuelta atrás. Le quitaron a sus esclavos, pero Madame LaLaurie, dueña de una fortuna increíble y una posición casi aristocrática, logró interceder ante el juez. Acto seguido, semanas después, volvió a comprar exactamente a todos y cada uno de los esclavos que le pertenecieron. Muchos, en su brutal desasosiego y sufrimiento, prefirieron suicidarse. Al final, esta mujer tuvo que huir de Nueva Orleans a Francia, no solo porque descubrieron calabozos de tortura en su casa, sino porque además estaba acusada de ser practicante de las formas más bajas, ruines y peligrosas de la brujería. No solo se le atribuía magia negra, sino que se decía que era sacerdotisa vudú. Quizás su pacto con Satanás no solo le valió una inagotable fortuna monetaria que nunca se acababa por más que ella derrochaba. No solo quizá le sacó de encima 2 esposos que murieron en circunstancias extrañas en el extranjero, sino que además, tal vez, le dio inmunidad hasta el final de su vida. Madame LaLaurie jamás pagó por sus crímenes, y lo que es más, no se sabe qué fue de ella al final. Número 3. Número 2.
Esta es la historia más antigua que existe sobre un pacto del hombre con el diablo. De hecho, la historia de Teófilo de Adana, conocido también como Teófilo el Penitente, inspiró la leyenda del alquimista Fausto. Si bien Teófilo fue un hombre que existió, la veracidad de los hechos de su historia queda al criterio de cada quien. La leyenda es así. Teófilo era un hombre muy casto y querido por su comunidad, a quien se le ofreció un puesto de obispo. Sin embargo, él declinó la oferta por humildad. Lo que Teófilo no previó es que la candidatura principal recaería entonces en su peor rival, quien encima, convertido después en obispo, se dedicó a humillarlo. Teófilo se arrepintió terriblemente de lo que hizo, y lo que comenzó como un acto supremo de humildad se convirtió en rabia, coraje y odio. Fue así como Teófilo vendió su alma a Satanás, quien le ofreció un pacto. De la noche a la mañana, Teófilo fue convertido en obispo. Lo terrible de esta historia comienza acá. Al cabo de un tiempo, se dio cuenta de que ser obispo no era la gran cosa después de todo. Se da cuenta de la pequeñez de su capricho y lo que ofreció a cambio de obtenerlo: condena eterna por los siglos de los siglos. Arrepentido y sufriendo, pide perdón a la Virgen María, quien se le aparece. Teófilo logra convencerla de que intervenga a su favor ante Dios. La Virgen lo dejó todo en un veremos. 30 días después de rezar fervientemente y ayunar, cosa que deterioró la salud de este hombre terriblemente, le llegó un mensaje del cielo. Había sido perdonado. Teófilo entonces, dichoso, cayó al suelo y murió. No es ni de lejos la historia más terrible de esta lista, pero sí la más antigua y significativa, y por eso ocupa el lugar número 2. Número 1. Elizabeth Bathory es conocida como la mujer más malvada que jamás existió en la historia de la humanidad. Paralelo a ello, también ostenta el puesto de ser una de las asesinas seriales más prolíficas de todos los tiempos. Y por si lo anterior fuera poco para describirla como una invitada preferencial en el Museo de los más retorcidos y abominables horrores de la creación, esta mujer tenía raíces profundas con la magia negra, el ocultismo y la brujería. Su historia es fascinante. Se sabe que, apoyada por sus lazos sanguíneos con la nobleza y su altísima posición aristocrática, asesinó a incontables niñas de las maneras más retorcidas, dándose baños de sangre y vísceras durante aquelarres atroces, mientras la víctima colgaba entre cadenas del techo con el estómago abierto. El apetito mortal de Elizabeth sobrepasó los límites de su castillo. Ella mandaba secuestrar jóvenes adolescentes en los poblados cercanos para traerlas a su monstruosa propiedad y drenarles sangre de las venas, que ella usaba como crema embellecedora y como bebida, pues creía que eso la rejuvenecía. Lo que poca gente sabe es que lo más fascinante de su historia no son las atrocidades que cometió, sino su entrada por la puerta grande de la magia negra. A la edad de 15 años, casada con un marido que estaba lejos peleando en una guerra y desprotegida por sus familiares, un sirviente de nombre Torco se ganó la confianza de ella y la introdujo al mundo de la hechicería. Pronto, a Elizabeth se le vería únicamente con este caballero, quien vestía siempre túnicas negras. En una carta ella escribió: Torco me enseñó un hermoso hechizo. Consigue una gallina negra, destrípala con un bastón. Conserva la sangre y derrama un poco sobre tu enemigo sin que se dé cuenta. Obviamente Elizabeth se refería a una maldición atroz. Con el pasar de los años se hizo su propia corte, que no solo estaba conformada por Torco, sino por brujas, ocultistas y hechiceras de la peor calaña. Entre ellas las célebres Dárbula y Dorotia Sentes. Ellas fueron quienes le enseñaron muchos de estos rituales depravados. La misma Bathory, cuando era peinada por una sirvienta que le hizo daño, tomó su mano y clavó las uñas en la carne de ella con tal saña que al sacarle sangre y notar que un poco de ésta se derramaba sobre su dedo, sintió que la rejuvenecía.
Ahí fue cuando empezó su idea de las duchas de sangre que llegó a matar a más de 50 vírgenes. Considero que Bathory vendió su alma al diablo, o al menos creía que lo hacía, por entregarse completamente a él por medio de rituales, que básicamente se celebraban todas las semanas en su castillo. De poco le sirvió, pues encontró un final horroroso al ser encerrada en un calabozo cuya única salida fue sellada por una pared de ladrillos. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Eso me ayudaría mucho. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.